Estaba listo para divorciarme de mi esposa, hasta que escuché lo que les contó a sus amigas sobre. Soy Greg Foster y estoy a punto de contarles cómo descubrí a mi esposa acostándose con mi socio en nuestra cocina mientras llevaba un disfraz de Catwoman. Pero empecemos con el momento en que supe que mi matrimonio había terminado, cuando me miró a los ojos y dijo, «Eres patético, Greg. Podría acostarme con quien quisiera, cuando quisiera». Eso fue la noche de Halloween hace 3 meses. Tengo 39 años, administro 4 restaurantes en el centro de Cleveland y hasta hace poco, pensaba que tenía una vida decente. Mi esposa, Alicia, tiene 36. Deslumbrante de esa manera de alto mantenimiento que me costaba $300 al mes en membresías de gimnasio y otros 200 en cualquier suplemento que ella estaba convencida de que la mantendría luciendo como de 25 para siempre. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, denle a me gusta, dejen un comentario y activen las notificaciones para impulsar este canal y que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. La fiesta de Halloween era en casa de nuestro amigo Richard. Richard Kowalski, mi amigo desde la universidad, casado con Nikki, una enfermera que cala a todo el mundo pero mantiene la boca cerrada a menos que le preguntes directamente. Hacían estas fiestas todos los años. Todo el vecindario aparecía. Niños pidiendo dulces, adultos emborrachándose con sidra con alcohol. Yo fui de vampiro. Clásico, simple, requería un esfuerzo mínimo. Alicia pasó 2 semanas planeando su atuendo de Catwoman, pidiendo piezas de cuero personalizadas por internet, practicando poses en el espejo de nuestro dormitorio. Debería haber sido mi primera pista. Greg, te ves ridículo, dijo, ajustándose la máscara por 20ª vez. Esa capa es de Party City. Todo el mundo se dará cuenta. Es Halloween, no la gala del Met, respondí. Pero ella ya se estaba alejando, con la atención fija en su teléfono. Siempre el teléfono, últimamente. La fiesta era el típico caos suburbano. Niños corriendo, eufóricos por los dulces. Padres tratando de mantener una apariencia de conversación adulta mientras vigilaban los bajones de azúcar. Me encontré en el lugar de siempre, en la isla de la cocina con Richard y otros cuantos tipos, bebiendo cerveza y hablando de la última temporada decepcionante de los Browns. Fue entonces cuando lo vi. Dominic Pérez, capataz en la planta de acero, con un físico como si todavía jugara al fútbol americano universitario. Había venido como Tarzán, básicamente una excusa para andar sin camisa, presumiendo de su rutina de gimnasio. Lo había conocido un par de veces a través de la amiga de Alicia, Suzie, que trabajaba en el mismo gimnasio que mi esposa. Bonito disfraz, dije, señalando con la cabeza su taparrabos con estampado de leopardo. Gracias, amigo. Tu esposa me ayudó a elegirlo. Sonrió, flexionando los músculos inconscientemente. Tiene muy buen gusto. Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Alicia te ayudó a elegir tu disfraz? Sí, estuvimos hablando de ello en el gimnasio. Dijo que probablemente tú irías con algo aburrido. Se rió como si estuviéramos compartiendo una broma, pero sus ojos no reían. Busqué a Alicia con la mirada, la encontré junto al ponche con Suzie y otras 2 mujeres de su clase de yoga. Estaban acurrucadas, susurrando y riéndose como adolescentes. Cada pocos segundos, una de ellas miraba hacia los hombres en la cocina y luego volvía a estallar en risas. ¿Qué es tan gracioso por allí?, preguntó Richard, siguiendo mi mirada. Charla de chicas, gritó Suzie. Nada que vosotros, chicos, entenderíais. Pero yo estaba lo suficientemente cerca como para escuchar fragmentos. La voz de Alicia, ligeramente arrastrada por el vino. Tiene suerte de que le deje hacer algo. Quiero decir, mírenlo. ¿Cuándo fue la última vez que intentó impresionarme? Más risas. Mi cara ardía, pero me quedé quieto, fingiendo concentrarme en la historia de Richard sobre las decoraciones de Halloween de sus vecinos. Podría acostarme con quien quisiera, cuando quisiera, continuó Alicia, ahora más alto. A veces me pregunto por qué me molesto en quedarme en casa. La cocina se quedó en silencio. Richard tosió, de repente muy interesado en la etiqueta de su cerveza. Los otros tipos encontraron excusas para marcharse. Solo Dominic se quedó, y me miraba con algo que podría haber sido lástima. Solo está borracha, dijo en voz baja.
Las mujeres dicen estupideces cuando están borrachas. Sí logré decir, estupideces. Pero no eran estupideces, y ambos lo sabíamos. Era la verdad. Quizás la primera cosa honesta que Alicia me había dicho en meses. Pasé el resto de la fiesta observando. Observando de verdad. Como Dominique siempre parecía estar a menos de 3 metros de mi esposa. Como ella se reía de sus chistes. Reía de verdad, no la risita educada que me dedicaba a mí últimamente. Como cuando necesitaba algo de la cocina, era él quien se ofrecía a traérselo. Alrededor de las 11, fui a buscar otra cerveza y los encontré juntos junto al refrigerador. Nada dramático, solo parados más cerca de lo necesario, su mano tocando brevemente el brazo de él mientras exponía algún punto sobre batidos de proteínas u horarios de entrenamiento. Hola, dije, entrando en la cocina. Se separaron de un salto como adolescentes pillados besándose. Greg. La voz de Alicia sonó más aguda. Le estaba contando a Dom sobre ese nuevo entrenador en el gimnasio. ¿Dom? Lo miré. ¿Así es como te llama? Su cara se sonrojó. Es solo que, ya sabes, es más corto que Dominique. Claro. Más corto. Tomé una cerveza del refrigerador, tomándome mi tiempo. ¿Qué decías del entrenador? Nada importante, dijo Alicia rápidamente. Deberíamos irnos a casa pronto. Se está haciendo tarde. Pero Dominique no era tan hábil como mi esposa. En realidad, estábamos hablando de esa cosa que mencionaste, Alicia, sobre tu esposo y él. Dom. Su voz cortó como una cuchilla. No es nada. ¿Qué cosa?, pregunté. El silencio se alargó. Dominique parecía confundido, como si hubiera perdido una señal en una obra que creía conocer. La mandíbula de Alicia estaba tensa, sus ojos iban y venían entre nosotros. ¿Qué cosa sobre mí?, insistí. Dominique se encogió de hombros, aparentemente decidiendo que la honestidad era su mejor opción. Ella solo decía que tú no quiero decir, como las cosas no están. Tropezó con las palabras. Como ya no eres muy activo, ya sabes. La botella de cerveza resbaló en mi mano. La atrapé antes de que cayera, pero la espuma se derramó sobre mis nudillos. Activo en la cama, aclaró él, servicialmente, ¿cómo? Íntimamente activo. Dijo que tú principalmente solo. Joder, Dom. El rostro de Alicia se puso blanco. Callé. Pero el daño estaba hecho. Mi esposa había estado discutiendo nuestra vida íntima con el musculitos del vecindario. En detalle, aparentemente. ¿Lamentar qué?, pregunté, con una voz sorprendentemente firme. ¿Cómo acostarte con mi guapa esposa? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Los ojos de Dominique se abrieron de par en par. La boca de Alicia se abrió y se cerró sin emitir sonido. Eso no es. Comenzó ella. ¿No lo es? Miré de uno a otro. Porque desde donde estoy, parece que mi esposa ha estado compartiendo mucho más que consejos de entrenamiento. Dominique dio un paso atrás. Mira, amigo, creo que ha habido un malentendido. ¿Lo ha habido? Dejé mi cerveza cuidadosamente en el mostrador. Porque parece que sabes muchísimo sobre mi matrimonio para ser solo un compañero de gimnasio. Greg, estás siendo paranoico, dijo Alicia. Pero su voz temblaba. Estás borracho y te estás poniendo en ridículo. ¿Lo estoy? La miré. La miré de verdad. El sonrojo de culpa en sus mejillas. La forma en que no podía mirarme a los ojos. Como seguía mirando hacia la puerta como si quisiera huir. ¿O es que por fin estoy prestando atención? Deberíamos irnos a casa, dijo ella con firmeza. Ahora. Sí, asentí. Definitivamente deberíamos irnos a casa. Tenemos mucho de qué hablar. El trayecto fue silencioso, excepto por el sonido de la respiración de Alicia, rápida y superficial como si hubiera estado corriendo. Mantuve los ojos en la carretera, las manos firmes en el volante, mientras mi mundo se desmoronaba silenciosamente en el asiento del copiloto a mi lado. No hablamos esa noche. Alicia se fue directamente a la cama, alegando un dolor de cabeza por demasiado vino.
Me senté en la sala de estar hasta las 3 de la mañana, mirando la pared y repasando cada conversación, cada noche hasta tarde en el gimnasio, cada vez que ella llegaba a casa radiante con las endorfinas post-entrenamiento que yo estúpidamente había atribuido al ejercicio. A la mañana siguiente, ella ya se había ido cuando me desperté. Clase de spinning del sábado, según la nota en el mostrador de la cocina. Por supuesto. Hice café y traté de convencerme de que estaba exagerando. Quizás Dominique era solo un idiota que no entendía los límites. Quizás Alicia realmente solo se estaba desahogando sobre nuestro matrimonio con un amigo. La gente hacía eso, ¿verdad? Quejarse de sus cónyuges a quien quisiera escuchar. Pero la duda había echado raíces, y crecía con cada hora que ella pasaba fuera. La clase de spinning duraba 1 hora. Llevaba fuera 4. Cuando finalmente llegó a casa, traía bolsas de compras y lucía esa sonrisa particular que ponía cuando había comprado algo caro. ¿Buen entrenamiento?, pregunté desde el sofá. Genial. Jenny da la clase ahora, y sus listas de reproducción son increíbles. Dejó las bolsas, sin mirarme directamente a los ojos. Pasé por el centro comercial después, encontré algunas cosas en oferta. ¿Qué tipo de cosas? Dudó lo justo para que me diera cuenta. Ropa de entrenamiento, principalmente, y algunas cosas para la casa. Asentí como si esto tuviera todo el sentido del mundo, como si mi esposa pasara regularmente las tardes de los sábados de compras en tiendas de hogar después de la clase de spinning. ¿A dónde fuiste? ¿Target? ¿HomeGoods? A algunos sitios. Ya se dirigía hacia las escaleras. Voy a ducharme. ¿Alicia? Se detuvo, con un pie en el primer escalón. Anoche en la fiesta. Lo que dijiste sobre poder acostarte con quien quisieras, cuando quisieras. ¿Lo decías en serio? Sus hombros se tensaron. Estaba borracha, Greg. La gente dice estupideces cuando está borracha. Eso es lo que dijo Dominique también. Es curioso cómo ambos usan exactamente las mismas palabras. Se giró lentamente. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que me pregunto con qué frecuencia vosotros dos discutís mis defectos. Estás siendo ridículo. ¿Lo estoy? Porque desde donde estoy sentado, parece que mi esposa ha estado teniendo conversaciones bastante íntimas con un tipo que sabe cómo es nuestra vida íntima. Su cara se sonrojó. Hablo con mis amigos, Greg. Eso es lo que hacen los amigos. ¿Amigos? Me levanté. ¿Es así como lo llamas? ¿Cómo más lo llamaría? No lo sé. Dímelo tú. Nos miramos fijamente a través de la sala de estar. Todavía llevaba su ropa de entrenamiento, leggings ajustados y un sujetador deportivo que probablemente costaba más que mis camisas de trabajo. Llevaba el pelo recogido en una coleta. Y había algo diferente en su rostro. Un brillo que no tenía nada que ver con el ejercicio. No voy a tener esta conversación, dijo finalmente. Estás siendo paranoico y celoso y no voy a quedarme aquí defendiéndome de tus inseguridades. ¿Mis inseguridades? Me reí, pero no había humor en ello. Claro. Es mi culpa sentirme incómodo porque mi esposa discute nuestra vida privada con otros hombres. ¿Otros hombres? Dom es un amigo, Greg. ¿Un amigo? Solo porque tú no tengas ninguno no significa que el resto de nosotros tengamos que ser ermitaños. Las palabras golpearon como una bofetada. Era cierto. No tenía muchos amigos cercanos. El trabajo ocupaba la mayor parte de mi tiempo. Y cuando no estaba administrando restaurantes, generalmente estaba demasiado cansado para socializar mucho. Pero escucharla lanzármelo a la cara así, usándolo como un arma. Tienes razón, dije en voz baja. No tengo amigos como Dom. No tengo amigos que conozcan detalles íntimos de mi matrimonio. No tengo amigos que me ayuden a elegir disfraces para poder presumir de mi cuerpo en las fiestas. Su rostro se puso pálido. Eso no es. ¿No lo es? Di un paso más cerca. Porque anoche parecía que vosotros dos estabais bastante cómodos juntos. Estábamos hablando, Greg. Solo hablando. ¿Sobre qué? ¿Sobre que no soy lo suficientemente activo en la cama?
¿Sobre que podrías conseguirlo en cualquier lugar, en cualquier momento? ¿Qué más le has contado, Alicia? ¿Qué otros detalles privados has compartido con tu amigo Dom? Ahora estaba llorando, lágrimas corrían por sus mejillas, pero parecían más lágrimas de ira que de culpa. ¿Quieres saber lo que le dije?, dijo, alzando la voz. Le dije que mi marido ya no me toca a menos que esté borracho. Le dije que no has iniciado la intimidad en 6 meses. Le dije que cuando tenemos intimidad, actúas como si me estuvieras haciendo un favor. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Joder. Alicia. ¿Querías honestidad? Ahí la tienes. Le dije que me siento invisible en mi propio matrimonio, que paso horas en el gimnasio tratando de lucir bien para un esposo que apenas se da cuenta de que existo. Eso no es verdad. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste un cumplido, Greg? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me veía bien, o que estabas orgulloso de mí, o que estabas feliz de estar casado conmigo? Abrí la boca para responder y me di cuenta de que no podía recordarlo. No específicamente. Había pasado un tiempo. Trabajo 60 horas a la semana, dije débilmente. Estoy cansado. Yo también. Pero todavía hago un esfuerzo. Todavía intento lucir bien, ser interesante, ser el tipo de esposa con la que querrías volver a casa. ¿Y qué obtengo? Un esposo que se queda dormido viendo la televisión y actúa como si la intimidad fuera una tarea. Nos quedamos allí, respirando con dificultad como si hubiéramos estado corriendo. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de años de resentimiento y quejas no dichas. ¿Y entonces qué?, pregunté finalmente. ¿Decidiste buscar a alguien que te aprecie? Se secó los ojos, emborronando su maquillaje. No es así. ¿Cómo es? Dom me presta atención. Escucha cuando hablo. Se da cuenta cuando he trabajado duro en algo, cuando he logrado una meta. Me hace sentir que importo. ¿Y yo no? Me miró durante un largo momento. Y vi algo en sus ojos que era peor que la ira o la culpa. Vi lástima. Ya no, dijo en voz baja. Desde hace mucho tiempo. La verdad de aquello me golpeó como un camión. Tenía razón. En algún punto del camino, había dejado de verla como una persona y había comenzado a verla solo como otra parte de la rutina del hogar. Despertar, café, trabajo, cena, televisión, cama, repetir. Cuando había dejado de notar sus nuevos cortes de pelo, sus logros en el gimnasio, sus intentos de iniciar conversaciones sobre cosas que le importaban. ¿Te estás acostando con él?, pregunté. Cerró los ojos. Greg. ¿Te estás acostando con él? Sí. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, como una sentencia final. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No solo mi corazón, sino algo más profundo. Mi sentido de quién era yo, de quienes éramos juntos, de lo que significaba mi vida. ¿Cuánto tiempo? ¿Importa? A mí me importa. Suspiró. 3 meses. 3 meses. Mientras yo trabajaba hasta tarde, gestionando inventarios y horarios de personal, ella había estado construyendo otra vida con otra persona. 3 meses de mentiras, de volver a casa conmigo después de estar con él, de sentarse frente a mí en la cena y fingir que todo era normal. ¿Dónde?, pregunté. Greg, por favor. ¿Dónde vais? ¿A su casa, a hoteles, a nuestra cama? Nunca en nuestra cama, dijo rápidamente. No soy tan cruel. Pero sí era tan cruel. Era exactamente así de cruel, solo que de diferentes maneras. Quiero que pares, dije. Me miró como si le hubiera pedido que dejara de respirar. ¿Qué? Quiero que termines con él. Quiero que dejes de verlo. Greg. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, trabajar en nuestro matrimonio, pero primero tienes que terminar con él. Estaba negando con la cabeza antes de que terminara de hablar. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque lo amo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. De hecho, di un paso atrás, buscando la pared para estabilizarme. ¿Lo amas? Lo siento, Greg.
No quise que sucediera, pero sucedió. Lo amo y él me ama a mí. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? ¿Qué matrimonio?, preguntó, y su voz era suave ahora, lo que de alguna manera lo empeoró. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que nos reímos juntos, o hicimos planes para el futuro, o simplemente disfrutamos de la compañía del otro? Somos compañeros de piso, Greg. Lo hemos sido durante años. Quise discutir, enumerar todas las formas en que se equivocaba, pero las palabras no salían porque en el fondo sabía que tenía razón. Nos habíamos convertido en compañeros de piso, extraños educados que compartían una hipoteca y una cama. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. No lo sé, admitió. Todavía no lo he resuelto. ¿Vas a dejarme por él? No lo sé. ¿Vas a seguir viéndolo mientras lo resuelves? No respondió, lo que fue respuesta suficiente. Asentí, sintiéndome extrañamente tranquilo. De acuerdo. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Ahora lo entiendo. Parecía confundida, como si se hubiera preparado para la ira o las súplicas, pero no para la aceptación. Voy a casa de Richard, dije. Greg, espera. Deberíamos hablar más de esto. No, dije, cogiendo mis llaves del mostrador. Creo que ya hemos dicho suficiente por ahora. La dejé de pie en la sala de estar, todavía con su ropa de entrenamiento, todavía radiante con las endorfinas post-ejercicio que ahora sabía que no tenían nada que ver con la clase de spinning. Richard abrió la puerta, llevando el disfraz de Halloween de ayer, menos la máscara, una camisa de pirata y unos vaqueros normales. Tenía el pelo revuelto en 3 direcciones y olía a cerveza rancia y arrepentimiento. Joder, Greg, ¿qué hora es? No sé, por la tarde. Entré en su sala de estar sin esperar. ¿Está Nikki? Está en el trabajo. Doble turno en el hospital. Se frotó los ojos. ¿Qué pasa? Tienes una cara horrible. Alicia está teniendo una aventura. Eso lo despertó. ¿Qué? Con Dominique, el tipo de Tarzán de anoche. Llevan acostándose 3 meses. Richard me miró fijamente durante un largo momento, luego caminó hacia la cocina y empezó a hacer café sin decir una palabra. Lo seguí, agradecido por su silencio. Era el tipo de amigo que sabía cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente escuchar. ¿Te lo dijo ella?, preguntó finalmente, midiendo el café molido en el filtro. Le pregunté, ella respondió. Mierda. Encendió la cafetera y se giró para mirarme. ¿Qué vas a hacer? No tengo ni idea. La cafetera gorgoteó hasta cobrar vida. Richard se apoyó en el mostrador, estudiando mi rostro. ¿Quieres mi opinión sincera?, preguntó. En realidad no, pero me la vas a dar de todos modos. Estás mejor sin ella. Lo miré bruscamente. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que os he visto juntos durante años y no habéis parecido felices en mucho tiempo. Ninguno de los dos. Entonces, ¿es mi culpa? No he dicho eso. He dicho que no habéis parecido felices. Hay una diferencia. El café terminó de hacerse. Sirvió 2 tazas y me dio una. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de ella en una conversación sin quejarte de algo?, preguntó. Empecé a responder, luego me detuve. ¿Cuándo fue la última vez? Pensé en nuestras conversaciones recientes, Richard y yo en el bar después del trabajo o durante nuestros ocasionales partidos de golf. ¿Qué decía yo de Alicia? Está en el gimnasio otra vez. Se compró otro atuendo caro de entrenamiento. Está obsesionada con una nueva dieta. No quiere ir a tu barbacoa porque ya no come alimentos procesados. Eso es diferente, dije. Eso es solo desahogarse. La gente casada se queja de sus cónyuges. Algunos sí, pero también hablan de las cosas buenas. ¿Cuándo fue la última vez que me contaste algo bueno de tu esposa? No podía recordarlo. Y a juzgar por la expresión de Richard, él tampoco. Mira, dijo, sentándose en la silla frente a mí. No estoy diciendo que la aventura esté bien. Eso es una putada.
Y debería haber hablado contigo antes de largarse con un rata de gimnasio. Pero quizás esta sea tu oportunidad para averiguar qué es lo que realmente quieres. Quiero que mi matrimonio funcione. ¿De verdad? ¿O simplemente no quieres estar divorciado? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me quedé allí, mirando mi café, tratando de desenredar mis sentimientos. ¿Estaba molesto por perder a Alicia específicamente, o simplemente estaba molesto por perder la idea de estar casado? No lo sé, admití. Al menos eso es honesto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Alicia. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Le mostré la pantalla a Richard. Hizo una mueca. ¿Vas a casa? Todavía no. Necesito pensar. Puedes quedarte aquí todo el que quieras. A Nicky no le importará. Asentí, agradecido. Richard siempre había sido así de sólido. El tipo de amigo que ofrecía ayuda sin que tuvieras que pedirla. Hay algo más, dije. ¿Qué? Anoche, cuando los encontré en la cocina, Dominique dijo algo sobre lamentar haberse acostado con mi esposa, como si fuera en tiempo pasado, como si ya lo hubieran hablado. Richard frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que creo que han estado planeando esto, la aventura, quizás incluso lo que viene después, y creo que otras personas lo saben. ¿Qué otras personas? Sucie, seguro. Probablemente algunos del grupo del gimnasio, quizás incluso algunos de nuestros amigos. El rostro de Richard se ensombreció. ¿Crees que la gente ha estado hablando de esto a tus espaldas? Creo que mi esposa ha estado construyendo otra vida entera, y parte de esa vida incluye hacerme parecer un idiota ante cualquiera que quiera escuchar. Nos quedamos en silencio un rato, bebiendo café y procesando las implicaciones. Si Alicia había estado confiando en sus amigos sobre nuestros problemas matrimoniales, pintándome a mí como el marido negligente mientras ella jugaba a la víctima, entonces la aventura no era solo sobre ella y Dominique. Era sobre todo nuestro círculo social. Tienes que ser inteligente con esto, dijo Richard finalmente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si ella te ha estado presentando como el malo, necesitas protegerte, financieramente, legalmente, socialmente, todo. ¿Crees que está planeando divorciarse de mí? Creo que ha estado planeando algo durante 3 meses, y las aventuras no suelen terminar con todo el mundo siguiendo casado. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro texto de Alicia. Greg, por favor, ven a casa. Estoy preocupada por ti. Casi me río. ¿Estaba preocupada por mí? Después de 3 meses de andar a escondidas con otro hombre, ¿estaba preocupada por mí? Tengo que volver, dije. ¿Estás seguro? Sí, pero no para reconciliarnos. Necesito entender a qué me enfrento. Richard asintió. Llámame si necesitas algo. Y. Empieza a llevar un registro de todo. Conversaciones, mensajes de texto, extractos bancarios. Si esto se tuerce, querrás tener documentación. Conduje a casa lentamente, con la mente a toda velocidad. Richard tenía razón. Necesitaba ser inteligente con esto. Si Alicia planeaba dejarme, necesitaba saber a qué me enfrentaba. La casa estaba en silencio cuando entré. Alicia estaba en la cocina, sentada en la isla con una taza de té y su teléfono. Levantó la vista cuando entré y pude ver que había estado llorando. Hola, dijo en voz baja. Hola. Estaba preocupada. No respondías a mis mensajes. Estaba pensando. Asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. ¿Qué decidiste? Decidí que necesito entender qué está pasando realmente aquí. ¿Qué quieres decir? Me senté frente a ella, estudiando su rostro. Parecía cansada, mayor de lo que parecía esa mañana. La mujer segura de sí misma que me había dicho que amaba a otro hombre había sido reemplazada por alguien que parecía genuinamente incierta. Quiero decir que necesito saber si esto es solo sobre intimidad o si estás planeando dinamitar toda nuestra vida. Se estremeció. No es solo sobre intimidad. Sé que dijiste que lo amas. Lo hago. ¿Y él te ama a ti? Sí. Entonces, ¿cuál es el plan, Alicia?
¿Seguir viéndolo mientras fingimos trabajar en nuestro matrimonio? ¿Dejarme y mudarte con él? ¿Qué? Envolvió sus manos alrededor de su taza de té como si intentara calentarse. Todavía no lo sé. Eso no es suficiente. Levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Digo que eso no es suficiente. No puedes tenerme en vilo mientras averiguas lo que quieres. O estamos casados o no lo estamos. O quieres arreglar esto o no. Pero no seré tu plan B mientras pruebas tu nueva relación. No estoy haciendo eso. ¿No? Tienes tu emocionante aventura con el cachas del gimnasio mientras mantienes la seguridad financiera de estar casada conmigo. Lo mejor de ambos mundos, ¿verdad? Su rostro se sonrojó. Eso no es justo. ¿Justo? Me reí, y sonó áspero. ¿Quieres hablar de justicia? Lo justo habría sido decirme que eras infeliz antes de empezar a acostarte con otra persona. Hizo una mueca ante la grosería. Alicia siempre había odiado el lenguaje vulgar. Afirmaba que estaba por debajo de la gente inteligente, pero en este momento, lo vulgar parecía apropiado. Intenté decírtelo, dijo en voz baja. Intenté hablar contigo sobre nuestros problemas, muchas veces, pero siempre me ignorabas, o cambiabas de tema, o decías que estabas demasiado cansado para lidiar con eso. Busqué en mi memoria, tratando de recordar esas conversaciones. Había fragmentos, ella mencionando que ya nunca salíamos, que no hablábamos como antes, que sentía que nos estábamos distanciando. Pero yo había asumido que eran quejas normales del matrimonio, el tipo de cosas con las que todas las parejas lidiaban. Así que decidiste manejarlo engañándome. Decidí manejarlo encontrando a alguien que realmente quisiera estar conmigo. ¿Y ahora? Ahora no sé lo que quiero. Me levanté, repentinamente agotado. Bueno, cuando lo averigües, házmelo saber. Pero hasta entonces, dormiré en la habitación de invitados. Greg, espera. Me detuve en el umbral pero no me di la vuelta. Nunca quise hacerte daño, dijo. Pero lo hiciste de todos modos. Sí. Durante 3 meses. Sí. Asentí, todavía de espaldas a ella. Bueno saber dónde estoy. Las siguientes semanas pasaron en una extraña especie de limbo. Alicia y yo nos movíamos el uno alrededor del otro como extraños educados, manteniendo las funciones básicas de un hogar mientras evitábamos cuidadosamente cualquier conversación real. Ella continuó yendo al gimnasio todos los días. Yo continué trabajando hasta tarde, en parte porque los restaurantes realmente necesitaban la atención y en parte porque no quería estar en casa. Pero también estaba observando de verdad por primera vez en años. Noté cómo siempre se llevaba el teléfono cuando iba al baño, como de repente había desarrollado un interés en clases de yoga por la noche que parecían durar mucho más de lo que debería durar cualquier clase de yoga, como había empezado a comprar en un supermercado diferente, uno que casualmente estaba cerca del barrio de Dominic. También empecé a prestar atención a nuestras finanzas. Siempre habíamos mantenido cuentas mayormente separadas, dividiendo las facturas principales y manejando nuestros propios gastos discrecionales. Pero ahora, noté que estaba haciendo retiros de efectivo más grandes, y sus extractos de tarjeta de crédito mostraban cargos en restaurantes de los que nunca había oído hablar, hoteles en pueblos cercanos donde no teníamos ninguna razón para estar. 3 semanas después de nuestra confrontación en la cocina, Richard me llamó al trabajo. ¿Estás ocupado esta noche?, preguntó. No especialmente. ¿Por qué? Nicky quiere hablar contigo. Escuchó algo en el hospital. Se me encogió el estómago. ¿Sobre Alicia? Sobre Alicia y Dominique y algunas otras cosas que no te van a gustar. 1 hora después, estaba de vuelta en la sala de estar de Richard. Esta vez con Nicky frente a mí. Todavía llevaba su uniforme del hospital y su expresión era seria. Probablemente no debería contarte esto, comenzó. Pero si yo estuviera en tu lugar, querría saberlo. ¿Saber qué? Una de las enfermeras de urgencias, Janet, vive en el barrio de Dominic. Lo ha estado viendo llevar mujeres a su casa durante meses. Diferentes mujeres, diferentes coches. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. ¿Diferentes mujeres? Al menos 3 que ella ha notado, incluida tu esposa, pero no solo tu esposa.
Richard se inclinó hacia adelante. Joder. Hay más, continuó Nicky. Janet se lo mencionó a otra enfermera que se lo mencionó a otra persona, y finalmente llegó a mí. Aparentemente, Dominique tiene una reputación. Se dirige a mujeres casadas, específicamente a mujeres que parecen infelices o descuidadas. Una reputación, repetí, aturdido. El tipo es un adúltero en serie. Encuentra mujeres casadas en el gimnasio, se hace amigo de ellas, escucha sus problemas y luego se lanza a matar. Janet dice que lleva años haciéndolo. La miré fijamente, tratando de procesar esta información. Entonces Alicia no es especial. Es solo su última conquista. Eso parece. ¿Sabe ella de las otras mujeres? Nicky se encogió de hombros. Difícil de decir, pero Janet mencionó haber visto el coche de tu esposa allí al mismo tiempo que el de otra mujer más de una vez. La habitación se quedó en silencio. Podía oír el tic-tac del reloj en la repisa, el zumbido del refrigerador en la cocina. Sonidos domésticos normales que de repente parecían surrealistas. Hay algo más, dijo Nicky suavemente. Janet escuchó una conversación telefónica. Dominique estaba en su entrada, hablando lo suficientemente alto como para que ella pudiera oírlo desde su jardín. ¿Qué tipo de conversación? Estaba hablando con alguien sobre dinero, sobre cómo su situación actual iba a dar grandes frutos y que solo necesitaba ser paciente un poco más. Richard maldijo por lo bajo. ¿Crees que planea sacarle dinero? Creo que está planeando algo, dijo Nicky. Y no creo que sea un felices para siempre. Sentí como si estuviera viendo mi vida desde fuera, como si esto le estuviera pasando a otra persona. Mi esposa estaba teniendo una aventura con un hombre que coleccionaba mujeres casadas como trofeos y aparentemente tenía algún tipo de ángulo financiero que aún no entendía. Tengo que decírselo, dije. ¿De verdad?, preguntó Richard. Quiero decir, ella tomó su decisión. Lo eligió a él por encima de ti. Quizás deberías dejar que descubra por sí misma qué tipo de hombre es él. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Lo pensé. ¿Por qué me sentía obligado a advertir a la mujer que me había estado engañando durante meses? ¿Era lealtad, amor o simplemente la incapacidad de dejar ir la idea de que se suponía que debía protegerla? Porque sigue siendo mi esposa, dije finalmente. Y porque, a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, no quiero verla sufrir. Nicky sonrió con tristeza. Eres un buen hombre, Greg. Quizás demasiado bueno. Quizás. Conduje a casa con la cabeza dando vueltas. ¿Cómo se suponía que le dijera a Alicia que su gran amor era en realidad un depredador que probablemente la estaba usando? ¿Cómo se suponía que le explicara que el hombre que la hacía sentir especial y apreciada estaba haciendo lo mismo con varias otras mujeres? Y lo que es más importante, ¿cuál era su objetivo final? ¿Qué quería de ella que valiera meses de este elaborado engaño? La encontré en la sala de estar, acurrucada en el sofá con un libro. Parecía tranquila, contenta de una manera que no la había visto en años. La visión de ello me dolió en el pecho. Tenemos que hablar, dije. Levantó la vista y vi que el cansancio se apoderaba de su expresión. ¿Sobre qué? Sobre Dominique. Cerró el libro, marcando la página con cuidado. ¿Qué pasa con él? Me senté en la silla frente a ella, tratando de averiguar cómo empezar. Alicia, necesito que me escuches. Que me escuches de verdad, sin ponerte a la defensiva ni enfadarte. De acuerdo. He descubierto algunas cosas sobre él. Cosas que necesitas saber. Su rostro se endureció. ¿Qué tipo de cosas? No es quien tú crees que es. ¿Qué quieres decir? Le conté todo lo que Nicky había compartido. Las múltiples mujeres, la reputación, la conversación escuchada sobre dinero. Observé su rostro mientras hablaba, vi la progresión del escepticismo a la confusión y a algo que podría haber sido miedo. Eso no es verdad, dijo cuando terminé. Nicky no es una mentirosa. Nicky no conoce a Dom. Está recibiendo chismes de segunda mano de alguna vecina que probablemente no tiene nada mejor que hacer que espiar a la gente. Múltiples vecinos, Alicia. Múltiples testigos. ¿Testigos de qué? ¿De que recibe amigos en casa? Eso no significa nada.
Amigas que aparcan sus coches en su entrada y se quedan durante horas. Negaba con la cabeza. Pero pude ver la duda insinuándose en los bordes de su certeza. Incluso si eso es verdad, dijo, no significa nada sobre él y yo. Lo que tenemos es diferente. ¿Lo es? ¿Cómo lo sabes? Porque lo conozco. Sé lo que siente por mí. ¿Qué siente por ti? Me ama. ¿Te lo ha dicho? Sí. ¿Cuándo? Dudó. Recientemente. ¿Cuán recientemente? La semana pasada. Después de 3 meses de acostaros juntos, finalmente te dijo que te amaba la semana pasada. No es tan simple. Estas cosas llevan tiempo. ¿Qué cosas? ¿Qué te ha prometido exactamente, Alicia? No me ha prometido nada. Vamos despacio, averiguando lo que queremos. ¿Lo que tú quieres o lo que él quiere? Ambos. ¿Y qué quiere él? Quiere estar conmigo. ¿Cómo? ¿Matrimonio? ¿Vivir juntos? ¿Cuál es el plan real? Ahora parecía frustrada, como si estuviera haciendo preguntas injustas. Todavía no hemos llegado a ese punto. Después de 3 meses, no habéis hablado del futuro. Hemos hablado de ello. Y dice que quiere que estemos juntos, pero que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que pensar en los aspectos prácticos. ¿Qué aspectos prácticos? El dinero, el divorcio, asegurarnos de que todo se maneje correctamente. Ahí estaba, la conversación sobre el dinero que la amiga de Nicky había escuchado. ¿Qué dijo sobre el divorcio?, pregunté con cuidado. Solo que tenemos que ser inteligentes al respecto. Que no debería precipitarme en nada sin entender a qué estaría renunciando. ¿A qué renunciarías? Ya sabes, la casa, la seguridad financiera, mi estilo de vida. ¿Y qué sugirió? Se movió incómodamente. Dijo que debería hablar primero con un abogado, averiguar a qué tengo derecho. ¿Te recomendó un abogado? ¿Conoce a alguien que es bueno en este tipo de casos? Sentí como si estuviera armando un rompecabezas. Y la imagen que emergía me revolvía el estómago. ¿Qué tipo de casos? Casos de divorcio donde la esposa merece más de lo que normalmente obtendría. ¿Más cómo? No sé los detalles. Solo dijo que este abogado es bueno asegurándose de que las mujeres no sean estafadas por sus maridos. Alicia, escúchame con mucha atención. Creo que Dominique te está utilizando. ¿Utilizándome para qué? Dinero. Creo que está planeando ayudarte a divorciarte de mí y llevarse todo lo posible, y luego querrá una parte. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. Eso es una locura. ¿Lo es? Piénsalo. Se hace amigo de mujeres casadas infelices, las hace sentir especiales, las convence de dejar a sus maridos y luego las ayuda a maximizar sus acuerdos de divorcio. Es un modelo de negocio. Estás siendo paranoico. ¿Lo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que salisteis juntos en público? ¿Cuándo fue la última vez que te llevó a un lugar donde podríais encontraros con gente que conocéis? Abrió la boca para responder, luego la cerró. Te mantiene oculta, ¿verdad? Habitaciones de hotel, su casa, lugares donde nadie os verá juntos. Eso es porque estamos siendo discretos. O porque no quiere que lo vean contigo. Porque si la gente supiera que está involucrado con varias mujeres casadas al mismo tiempo, podría dañar su reputación. No sabes de lo que estás hablando. Entonces, demuéstrame que estoy equivocado. Llámalo ahora mismo. Dile que quieres salir a cenar a un lugar público. A ver qué dice. Miró su teléfono, luego a mí de nuevo. No tengo que demostrarte nada. Tienes razón. No tienes que hacerlo. Pero quizás quieras demostrártelo a ti misma. Me levanté, repentinamente agotado por toda la conversación. Me voy a la cama. Pero Alicia, ten cuidado. A pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, no quiero verte sufrir. No voy a sufrir. Espero que no. Pero mientras subía las escaleras, tuve la premonición de que ya estaba sufriendo, solo que aún no lo sabía. Me desperté a las 2 de la mañana con el sonido del llanto de Alicia.
No las lágrimas silenciosas a las que me había acostumbrado en las últimas semanas, sino sollozos profundos y desgarradores que parecían venir de algún lugar primario. La encontré en la cocina, sentada en la isla con su teléfono frente a ella. Tenía la cara roja e hinchada, el pelo revuelto. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Me miró con los ojos llenos de dolor y algo más, humillación. Tenías razón, susurró. Me senté frente a ella, esperando. Lo llamé esta noche después de que te fueras a la cama. Le dije que quería salir a un lugar agradable, un lugar donde pudiéramos ser vistos juntos. Y dijo que no era una buena idea, que necesitábamos ser más cuidadosos, más discretos. Así que lo presioné. Le pregunté por qué siempre teníamos que escondernos, por qué no podía simplemente llevarme a cenar como una pareja normal. Se sonó la nariz con un pañuelo que ya estaba empapado. Se enfadó, dijo que estaba siendo pegajosa y exigente, que sabía que la situación era complicada. Así que le pregunté por las otras mujeres. Se me encogió el estómago. ¿Qué dijo? Primero lo negó. Dijo que quienquiera que me lo hubiera dicho estaba mintiendo, pero seguí presionando. Y finalmente. Volvió a derrumbarse, incapaz de terminar. ¿Qué dijo, Alicia? Dijo que no era la única, pero que yo era especial, que las otras eran solo algo físico, pero que lo que teníamos era diferente. Se rió amargamente. De hecho, dijo eso, como si debiera sentirme halagada de que solo me estuviera manipulando emocionalmente mientras que a las otras solo las usaba para la intimidad. Quise sentirme reivindicado, decir, te lo dije. Pero al ver su dolor, solo sentí tristeza. Tristeza por ambos, por el desastre que habíamos hecho de nuestras vidas. Lo siento, dije. ¿De verdad? Porque una parte de mí piensa que estás feliz por esto. Consideré la pregunta honestamente. Una parte de mí lo está, la parte que ha estado enfadada y dolida durante semanas. Pero sobre todo, solo lamento que hayas tenido que descubrirlo de esta manera. Asintió, secándose los ojos. Le pregunté por el abogado. ¿Qué dijo? Dijo que podíamos hablar de eso más tarde, después de que yo presentara la demanda de divorcio. Que habría mucho tiempo para resolver los detalles. Los detalles de repartir lo que obtuvieras de mí. Sí. Me miró con algo que podría haber sido respeto. ¿Cómo lo sabías? No lo sabía con certeza, pero era lo único que tenía sentido. Un tipo como ese no pierde meses con una mujer casada a menos que haya algo para él. Nos quedamos en silencio un rato. La cocina se sentía diferente de alguna manera, menos hostil que en las últimas semanas. Como si finalmente estuviéramos siendo honestos el uno con el otro. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. No lo sé. ¿Qué quieres que pase? Quiero no sentirme como una idiota. No eres una idiota. Eres una mujer que era infeliz en su matrimonio y fue aprovechada por alguien que sabía exactamente qué decir. Soy una idiota. Porque incluso sabiendo todo esto, una parte de mí todavía. Se interrumpió. ¿Todavía qué? Todavía desearía que hubiera sido real. Todavía desearía que alguien realmente pensara que valía toda esa atención. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago porque me di cuenta de que tenía razón. ¿Cuándo había dejado de hacerla sentir valorada? ¿Cuándo había dejado de verla como alguien a quien valía la pena perseguir, impresionar, apreciar? Alicia, dije con cuidado. ¿Quieres intentar arreglar esto? ¿Nuestro matrimonio, quiero decir? Me miró durante un largo momento. ¿Tú quieres? Creo que sí. Pero creo que necesitaríamos ayuda. Terapia, probablemente. Y significaría cambiar las cosas de verdad, no solo volver a como éramos, porque como éramos es lo que nos llevó a esto. Sí. Asintió lentamente. Me gustaría intentarlo, si estás dispuesto. Estoy dispuesto. Pero primero, necesito terminar las cosas con Dom, apropiadamente esta vez. ¿Estás segura de que quieres hacer eso después de lo que te hizo pasar? Necesito un cierre. Necesito mirarlo a los ojos y decirle que sé lo que es. Entendí el impulso, pero me ponía nervioso. ¿Y si no se lo toma bien? ¿Qué va a hacer? Ya me ha demostrado quién es realmente.
Los tipos como ese no les gusta ser expuestos. Especialmente no les gusta perder el control de la situación. Consideró esto. Quizás tengas razón. Quizás debería simplemente hacerle ghosting. O quizás deberíamos manejarlo juntos. Pareció sorprendida. ¿Juntos? No lo sé todavía, pero quizás es hora de que dejemos de permitir que otras personas controlen nuestra historia. A la mañana siguiente, Alicia era diferente. No feliz exactamente, pero decidida de una manera que no había visto en meses. Había hecho café y estaba sentada en la isla con su portátil cuando bajé. ¿En qué trabajas?, pregunté. Investigación. Quiero saber más sobre el patrón de Dom. A ver si puedo averiguar a quién más ha estado apuntando. ¿Por qué? Porque si le ha hecho esto a otras mujeres, merecen saber qué tipo de persona es. Me serví café y me senté a su lado. ¿Encontraste algo? Quizás. He estado mirando las cuentas de redes sociales de mujeres de nuestro gimnasio. Hay al menos otras 3 que han estado publicando cosas crípticas sobre nuevas amistades y personas que realmente las entienden. Giró el portátil para que pudiera ver. Las publicaciones eran sutiles pero reveladoras, fotos de flores sin explicación, vagas referencias a sentirse apreciada, quejas sobre maridos que no prestaban atención. Joder, dije, ha estado ocupado. Creo que debería advertirles. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero estas mujeres tienen familias, Greg. Tienen maridos e hijos, y están a punto de que sus vidas sean destruidas por alguien a quien no le importan en absoluto. Miré a mi esposa, la miré de verdad, y vi algo que no había visto en años, propósito. No se estaba regodeando en sus errores. Estaba tratando de arreglarlos. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté. Ayúdame a averiguar cómo exponerlos sin destruir los matrimonios de estas otras mujeres en el proceso. Eso no va a ser fácil. Lo sé, pero tenemos que intentarlo. Pasamos la mañana desarrollando un plan. No era perfecto, pero era algo. Nos acercaríamos a las otras mujeres individualmente, compartiríamos lo que sabíamos sobre el patrón de Dominique y les daríamos la oportunidad de terminar las cosas en silencio antes de que se metieran demasiado hondo. La primera mujer fue Sara Martínez, una maestra cuyo esposo trabajaba en la construcción. Sus publicaciones en redes sociales durante el último mes habían seguido el mismo patrón que las de Alicia, quejas por sentirse poco apreciada, seguidas de misteriosas referencias a alguien que realmente escuchaba. La encontramos en el gimnasio esa tarde. Alicia se le acercó mientras yo esperaba en el coche, observando por la ventanilla. La conversación no fue bien. Pude ver a Sara ponerse a la defensiva, su lenguaje corporal cada vez más hostil. Después de 10 minutos, se marchó furiosa, dejando a Alicia sola junto a las máquinas elípticas. No me creyó, dijo Alicia cuando volvió al coche. Dijo que estaba celosa y que intentaba causar problemas. ¿Qué le dijiste? Todo sobre el patrón de Dom, sobre las múltiples mujeres, sobre el ángulo del dinero. Dijo que me lo estaba inventando porque él la había elegido a ella por encima de mí. ¿La había elegido a ella por encima de ti? Aparentemente, le dijo que estaba terminando las cosas conmigo porque yo era demasiado necesitada y pegajosa. Dijo que había encontrado a alguien más madura y comprensiva. Sentí una oleada de ira en nombre de mi esposa. Cabrón. Se pone peor. Le dijo que yo era inestable y que debería mantenerse alejada de mí si intentaba contactarla. Estaba estableciendo defensas, asegurándose de que sus otros objetivos no te escucharan si intentabas advertirles. Un cabrón listo. Probamos con la segunda mujer, Jennifer Walsh, con resultados similares. Fue educada, pero claramente no nos creyó. Y era obvio que Dominique también la había preparado para esta posibilidad. Esto no está funcionando, dijo Alicia mientras estábamos sentados en el aparcamiento después de nuestro segundo intento fallido. Ya las ha envenenado contra mí. Quizás estamos enfocando esto mal, dije. ¿Qué quieres decir? Quizás en lugar de tratar de convencerlas de que es un depredador, deberíamos simplemente dejar que lo vean por sí mismas. ¿Cómo? Lo pensé. La debilidad de Dominique era su arrogancia. Pensaba que era más listo que nadie, que podía manejar a múltiples mujeres sin consecuencias. Quizás podríamos usar eso en su contra.
¿Y si creamos una situación en la que todas se vean entre sí? Sugerí. Donde se den cuenta de que no son tan especiales como él las ha hecho sentir. Los ojos de Alicia se iluminaron. Una confrontación. No una confrontación. Una exposición. Dejar que descubran la verdad por sí mismas. ¿Cómo haríamos eso? Me quedé en silencio un momento, pensando. Entonces se me ocurrió. La fiesta de Navidad del gimnasio es el próximo fin de semana, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Dominique suele ir? Fue el año pasado. Hizo un gran espectáculo de ser el alma de la fiesta. ¿Y estarían todas estas mujeres allí? Probablemente. Es un gran evento social para la gente del gimnasio. Entonces, ¿y si nos aseguramos de que todas puedan ver exactamente quién es Dominique en realidad? ¿Todas al mismo tiempo? Alicia sonrió por primera vez en días. No era una sonrisa feliz exactamente, pero era decidida. ¿Qué tienes en mente?, preguntó. La fiesta de Navidad del gimnasio se celebraba en el centro comunitario, el mismo lugar donde Richard organizó su fiesta de Halloween. La ironía no se me escapó mientras caminábamos por la entrada decorada. Aquí fue donde mi matrimonio había comenzado a desmoronarse, y ahora podría ser donde lo reconstruyéramos. Alicia parecía nerviosa pero resuelta con un sencillo vestido negro que lograba ser elegante y discreto a la vez. Habíamos pasado la semana preparándonos para este momento, y ahora era el momento de ver si nuestro plan funcionaría. ¿Estás segura de esto?, pregunté mientras dejábamos nuestros abrigos. No admitió. Pero estoy segura de lo que pasará si no hacemos nada. La fiesta estaba en pleno apogeo, con unas 60 personas repartidas por la sala comunitaria decorada. Vi a Dominique de inmediato. Era difícil no verlo, presidiendo cerca de la barra con su habitual audiencia de admiradores. Llevaba una camisa negra ajustada que mostraba su físico de gimnasio, y su sonrisa era tan segura como siempre. Ahí está Sara, murmuró Alicia, señalando hacia la mesa de aperitivos donde Sara Martínez estaba con su esposo, un tipo fornido con un traje que no le quedaba bien y que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Y Jennifer junto a la cabina del DJ, la rubia del vestido rojo. La vi, una mujer de unos 30 años, atractiva de una manera saludable, de pie sola mientras escaneaba la habitación. Su lenguaje corporal sugería que buscaba a alguien específico. La tercera mujer. Aún no la he visto, pero Dom mencionó a alguien llamada Tracy. Divorciada, sin hijos, trabaja en el banco. Como si nuestra conversación la hubiera invocado, una mujer se acercó a Dominique en la barra. Era mayor que las otras, quizás de unos 40 años, con el pelo corto y castaño rojizo y el tipo de confianza que proviene de haber sobrevivido a un divorcio y haber reconstruido su vida. Le tocó el brazo mientras le hablaba, y vi cómo él se inclinaba para susurrarle algo al oído que la hizo reír. Esa es ella, dijo Alicia. Esa es Tracy. De acuerdo, ¿estás lista? Respiró hondo. Hagámoslo. Nuestro plan era simple en concepto, pero requería una sincronización cuidadosa. Habíamos organizado que cada mujer recibiera un mensaje de texto precisamente a las 8:30 pidiéndoles que se encontraran con Dominique en el almacén detrás de la cocina para una conversación privada. Los mensajes parecerían provenir de su número de teléfono, un truco que Richard nos había ayudado a configurar usando una aplicación de suplantación. A las 8:25, Alicia y yo nos posicionamos cerca del almacén. A las 8:30 exactamente, envié los mensajes. La primera en responder fue Jennifer. Miró su teléfono, sonrió y comenzó a dirigirse hacia la parte trasera del edificio. Sara la siguió un minuto después, tras susurrarle algo a su esposo que le hizo asentir y volver a su conversación con otro trabajador de la construcción. Tracy tardó más, terminando su bebida y despidiéndose del grupo en la barra antes de dirigirse hacia nosotros. Este es el momento, susurró Alicia. Vimos cómo Jennifer llegó primero al almacén y llamó suavemente. Al no haber respuesta, probó el pomo y lo encontró abierto. Entró, dejando la puerta ligeramente entornada. Sara llegó a continuación. Llamó, escuchó la voz de Jennifer desde dentro preguntando por Dom, y empujó la puerta para abrirla más. Perdona, oímos decir a Sara. Creo que ha habido un error. ¿Tú también vienes a ver a Dominique? La voz de Jennifer, confundida. Sí, me envió un mensaje.
Tracy apareció al final del pasillo justo cuando la conversación dentro del almacén se estaba calentando. Se acercó a la puerta abierta y se detuvo, claramente capaz de oír las voces del interior. No entiendo, decía Sarah. Me dijo que quería hablar en privado. A mí me dijo lo mismo, respondió Jennifer. ¿Tú? ¿Estás involucrada con él? Hubo una larga pausa. Entonces Tracy entró en el umbral. Creo que todas lo estamos, dijo en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alicia y yo nos acercamos sigilosamente, manteniéndonos fuera de la vista pero lo suficientemente cerca para oír. ¿Cuánto tiempo? La voz de Sarah era apenas un susurro. 3 meses, dijo Jennifer. 4 meses para mí, añadió Tracy. 6 meses, dijo Sarah, y pude oír que empezaba a llorar. Oh, Dios mío, respiró Jennifer. Nos ha estado engañando a todas. Ese cabrón. La voz de Tracy era más dura, más enfadada. Ese cabrón manipulador. Hablaron durante otros 10 minutos, comparando historias, dándose cuenta de cuántas mentiras les habían contado, cuántas promesas se habían hecho a múltiples mujeres. Para cuando salieron del almacén, parecían haber pasado por una guerra. Pero también parecían unidas. ¿Dónde está?, preguntó Tracy, escaneando la fiesta. Señalamos hacia la barra donde Dominique todavía entretenía a su audiencia, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de implosionar. Las 3 mujeres caminaron hacia él juntas, sus rostros sombríos y decididos. Alicia y yo las seguimos a distancia, junto con varios otros invitados que habían intuido que algo dramático estaba a punto de suceder. Dom llamó Tracy cuando todavía estaban a 3 metros de distancia. Él se giró y observé cómo su rostro cambiaba al verlas a las 3 juntas. La sonrisa confiada vaciló y luego desapareció por completo. Señoras, dijo, con una voz cuidadosamente neutral. ¿Lo estáis pasando bien? Tenemos que hablar, dijo Sarah. Todos nosotros, añadió Jennifer. Juntos, terminó Tracy. La multitud alrededor de la barra se había callado, presintiendo el drama. Dominique miró a su alrededor, a los rostros que lo observaban, calculando sus opciones. Quizás deberíamos ir a un lugar más privado, sugirió. No, dijo Tracy con firmeza. Creo que todo el mundo debería oír esto. ¿Oír qué? Oír cómo te has estado acostando con las 3 al mismo tiempo, dijo Sarah, su voz resonando en la sala ahora silenciosa, mientras le decías a cada una que éramos especiales. Un murmullo recorrió la multitud. El rostro de Dominique se sonrojó. Eso no es. No entendéis la situación, tartamudeó. Entendemos perfectamente, dijo Jennifer. Entendemos que eres un mentiroso y un manipulador que se aprovecha de las mujeres casadas. Y entendemos que planeabas ayudarnos a divorciarnos de nuestros maridos para poder llevarte una parte del acuerdo, añadió Sarah. El murmullo se convirtió en un zumbido. La gente sacaba sus teléfonos, grabando la confrontación. Dominique miró a su alrededor desesperadamente, como un animal atrapado. Estáis todas locas, dijo finalmente. Esto es una locura. ¿Qué es una locura?, dijo Tracy, acercándose a él. ¿Que pensaras que podías seguir con esto indefinidamente? ¿De verdad pensaste que nunca nos enteraríamos las unas de las otras? ¿Qué es una locura?, continuó Jennifer. Que me convencieras de mentirle a mi esposo, de andar a escondidas, de arriesgar mi matrimonio por alguien que estaba haciendo lo mismo con varias otras mujeres. Lo que es una locura, terminó Sarah, es que casi destruyo a mi familia por ti. Dominique intentó una última jugada desesperada. Alicia os ha metido esto en la cabeza, ¿verdad? Me ha estado acosando desde que rompí con ella. Es inestable y está tratando de poneros en mi contra. Las 3 mujeres se giraron para mirar a Alicia, que había estado de pie en silencio al borde de la multitud. Ella dio un paso adelante y sentí una oleada de orgullo por su compostura. Yo no les he metido nada en la cabeza, dijo con calma. Solo me aseguré de que tuvieran la oportunidad de comparar notas. Tú preparaste esto, la acusó Dominique. Sí, lo hice. Porque estas mujeres merecen saber la verdad sobre quién eres realmente. ¿Y qué hay de ti?, gruñó él. ¿Qué hay del hecho de que engañaste a tu esposo? No eres exactamente inocente aquí. Tienes razón, dijo Alicia, y su honestidad lo sorprendió.
No soy inocente. Tomé decisiones terribles y herí a personas que me importan. Pero la diferencia entre nosotros es que yo estoy tratando de arreglarlo. Se giró para dirigirse a la sala. Mi esposo y yo estamos trabajando en nuestro matrimonio. Estamos yendo a terapia y tratando de reconstruir lo que casi perdimos. Estas otras mujeres van a tener que averiguar cómo reparar el daño que has causado en sus vidas. Pero tú simplemente te irás al próximo gimnasio, al próximo grupo de mujeres vulnerables, y volverás a hacer todo esto de nuevo. La sala estaba completamente en silencio ahora. Dominique miró a su alrededor, a los rostros que lo miraban, algunos con asco, otros con lástima. Todos sabiendo exactamente qué tipo de persona era. Esto es una gilipollez, dijo finalmente. Estáis todas locas y no necesito este drama. Se abrió paso entre la multitud hacia la salida, pero la voz de Tracy lo detuvo. Dom. Se volvió de mala gana. Si alguna vez oigo que le has hecho esto a otra mujer, dijo ella en voz baja, si alguna vez oigo que has apuntado a otra persona como nos apuntaste a nosotras, me aseguraré de que todo el mundo en esta ciudad sepa exactamente qué clase de depredador eres. La miró fijamente por un momento, luego al resto de nosotros, y luego salió sin decir una palabra más. La fiesta se reanudó lentamente, con pequeños grupos de personas discutiendo lo que acababan de presenciar. Las tres mujeres se quedaron juntas, apoyándose mutuamente mientras procesaban lo que había sucedido. Varias otras mujeres se les acercaron, compartiendo sus propias historias de encuentros con Dominique que ahora tenían más sentido. Alicia y yo nos encontramos solos junto a las ventanas que daban al aparcamiento. Vimos a Dominique subir a su camioneta y marcharse, probablemente por última vez. ¿Crees que realmente se irá de la ciudad?, pregunté. Creo que al menos se irá de este gimnasio. Su coto de caza está comprometido ahora. ¿Cómo te sientes?, consideró la pregunta. Cansada, triste, pero también aliviada, supongo. Como si finalmente pudiera empezar a avanzar. Se giró para mirarme. ¿Conmigo? Si me aceptas. Sé que tengo mucho trabajo por hacer para recuperar tu confianza. Ambos tenemos trabajo por hacer. No todo fue culpa tuya, Alicia. Dejé de ser un esposo mucho antes de que empezaras a buscar en otra parte. Eso no excusa lo que hice. No, no lo hace, pero lo explica. Y si vamos a arreglar esto, necesitamos entender cómo llegamos aquí. Asintió. Llamé a una terapeuta ayer, la doctora Martínez. Se especializa en terapia de pareja después de la infidelidad. Nos concerté una cita para la próxima semana. Bien. Nos quedamos allí, mirando el aparcamiento vaciarse. Ambos perdidos en nuestros pensamientos. Greg, dijo Alicia finalmente. Sí. Gracias por ayudarme a hacer esto esta noche. Podrías haberme dejado sufrir las consecuencias de mis decisiones, pero me ayudaste a intentar arreglar las cosas. Estamos casados, dije simplemente. Eso es lo que hace la gente casada. Sonrió, una sonrisa real, la primera genuina que le había visto en meses. Sí, dijo. Lo es. 6 meses después, todavía íbamos a terapia, todavía trabajábamos en nuestro matrimonio, todavía averiguábamos cómo ser compañeros en lugar de compañeros de piso. No fue fácil, y hubo días en que no estaba seguro de que lo lograríamos, pero lo estábamos intentando. Intentándolo de verdad, por primera vez en años. Dominique nunca volvió a nuestro gimnasio. Se corrió la voz en la comunidad del fitness sobre lo que había sucedido en la fiesta de Navidad, y su reputación quedó efectivamente destruida. Me enteré por Richard de que se había mudado a otro estado, probablemente para empezar de nuevo en otro lugar. Sarah y Jennifer lograron salvar sus matrimonios, aunque les llevó meses de terapia y de reconstruir la confianza. Tracy inició un grupo de apoyo para mujeres que habían sido blanco de hombres depredadores, y se convirtió en una red que ayudó a docenas de otras mujeres a reconocer y evitar situaciones similares. En cuanto a Alicia y a mí, aprendimos a hablar de nuevo el uno con el otro, a hablar de verdad sobre nuestros miedos, necesidades y decepciones. Aprendimos a vernos como personas en lugar de solo roles en un hogar. Aprendimos que el matrimonio no es algo que simplemente sucede. Es algo que tienes que elegir cada día, una y otra vez. Nos elegimos el uno al otro.